¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a este su programa Corban Radio. Muchas gracias por tu fina sintonía en esta linda tarde. Te saluda tu amigo y pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez. En esta linda tarde es tiempo de agradecer al Señor. Es tiempo de darle a Él siempre la gloria, la honra, la alabanza, porque es una tarde hermosa, una tarde soleada. Es un momento oportuno para estar alegres. Yo te pido, amigo, amiga, alégrate y gózate, porque nuestro Adonai ha hecho este día para ti, para que tú puedas ser feliz así como tú lo decidas. Quédate junto a nosotros, quédate aquí en tu radio Bendición Estéreo, en el 103.3 FM, aquí juntos tuyo, agradecidos con nuestro Padre Celestial, agradecidos por un día más de vida. Así es, en este día el Señor pone nuevamente a nuestro alcance toda la creación para ser felices, y sobre todo este día para pedirle perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, ponernos a cuentas con Él, reconciliarnos o cualquiera que sea nuestra condición espiritual, pero siempre y cuando lo hagamos con el corazón en la mano, así de verdad, con un arrepentimiento auténtico, genuino. Esta oportunidad que Dios nos da es para asegurar nuestra salvación. De todo lo que existe, el Señor te ha puesto a ti como su máxima creación. Te ha puesto a ti y a mí para que nos enseñoreemos de todo lo que Él ha creado. De manera que Él viene en esta tarde, te da la mano y te invita al arrepentimiento, te invita a ese crecimiento espiritual que solamente podemos obtener tomados de su mano a través de la palabra de Dios. Este programa ha nacido en el corazón de Dios y ha sido pensando en ti, pensando en mí, pensando en realzar los valores de la sociedad y también en realzar los valores que han sido dejados atrás por causa de una moral relajada en toda la sociedad. Y es presentado también en parte por la iglesia Corban Samar, que se encuentra ubicada en el centro comercial Beta, en el local 6. En lo que antes era el Boulevard El Refugio, hoy es renombrado como Boulevard Josefa Ortiz de Domínguez. Ahí en ese lugar donde nos encontramos, antes era la escuela Punto México Conecta. También para mayor referencia, a un lado de la Universidad UNEA, plantel El Florido. Como iglesia tenemos a tu disposición servicios a toda la sociedad, prácticamente toda la semana a las 6 de la tarde. Puedes recibir informes en el teléfono 664-136-0468. Por ahorita solo te comento que te estamos invitando a, si tú eres ya un siervo de Dios y tocas música, tocas alabanza en su iglesia, pues es tiempo de profesionalizarte. Te invitamos a nuestra escuela de música ministerial, Pleitesía Corban, también a la Universidad Teológica. Estos estudios son con pleno reconocimiento oficial. Te repito, informes al 664-136-0468. Amigo, amiga, aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. Hoy nuestro Adonai habla a nuestra alma y nos ordena que hagamos ciertos cambios. Hoy daremos un breve repaso al inicio de este programa sobre las circunstancias adversas con las que nosotros nos encontramos. Esas condiciones que parecen estar fuera de todo control, que existen algunos tipos que mirábamos la ocasión pasada, 4 de ellos. 4 principales o 4 principios que pueden ser de utilidad práctica para la vida de cualquier creyente, incluso para aquel que aún no lo es y está buscando apenas de la luz de la palabra de Dios. Como primer consejo, te invitamos a poner a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Adonai primero, a nuestro Yahshua HaMashiach, a nuestro Señor Jesucristo, sobre todas las cosas. Tenemos que volvernos cristocéntricos, tenemos que buscar planear toda nuestra vida alrededor de nuestra deidad hermosa, de nuestro divino Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser el centro de nuestras vidas. Sobre las instrucciones de Elías, sobre las instrucciones de Moisés, sobre toda instrucción dada en la palabra de Dios, el mismo Señor antepone a nuestro Señor y nuestro Salvador. Primera de Reyes 17:3, por ejemplo, mirábamos lo que pasó con Elías, por eso hago hincapié o hago mención de Elías. Elías le dijo el Señor: no temas, ve cómo has hecho, pero hazme a mí primero. Se encontraba Elías con esta mujer que el Señor le envió para que ella se encargara de el sustento. Mirábamos que ante cualquier circunstancia adversa, si creemos en Dios, si clamamos a Él y confiamos en Él, nosotros obtendremos siempre la victoria y sobre todo llegaremos a la meta de la promesa que Dios nos ha dado. En este caso el Señor le había dado una promesa de sustento a Elías, porque el mismo Elías, y a causa de su propia boca, se encontraba padeciendo una gran calamidad, una gran hambruna, una gran escasez de alimento y de bebida.
porque había una sequía en donde se encontraban. Y se encuentra con la mujer que el Señor le prometió, y esta mujer, aún en la fe que encontró en Elías y contagiada ya de la fe que él tenía, le dijo que solamente disponía de un poco de harina y de aceite y que iban a consumir el total de esta harina y iban a esperar su muerte. Pero ella reconoce también en Elías y reconoce al Dios de Elías, porque ella le comenta: vive Jehová tu Dios. Y ella afirma que nuestro Adonai, es el único Dios viviente. Pero Elías le dice: tú ve y hazme a mí primero esa pequeña porción, esa pequeña torta cocida debajo de ceniza, tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. La pregunta que yo te hice en aquella ocasión es que si tú, amigo o amiga, tú hubieses hecho lo mismo, si uno de nosotros quiere hacer obediencia a nuestro Adonai, incluso sobre nuestro propio bienestar, el día de hoy es difícil encontrar personas que obedezcan de esa forma a nuestro Señor. Cualquier situación de nuestra vida, tenemos que poner a Adonai, a nuestro Dios, primero sobre cualquier otra cosa. Hay una escalera de la abundancia que tenemos que entender cuál es el primer peldaño. Esta mujer podía haber dicho: yo acepto ayudarte, pero primero mi hijo, después yo y después tú. Esto hubiese sido algo muy normal el día de hoy, porque el instinto materno siempre es buscar por el bien de sus propios hijos, incluso antes que ellos mismos. Pero esta mujer, sin dudar un instante en los mandamientos de nuestro Señor y que se reflejan en sus comentarios, ella pudo encontrar un razonamiento más allá de un razonamiento humano y creyó en lo que le estaba comentando este siervo de Dios llamado Elías. Amigo, amiga, tú y yo tenemos que confiar en medio de cualquier circunstancia adversa, pero tenemos que confiar en las promesas de nuestro Dios, en las promesas de nuestro Padre Celestial. Esta pobre mujer viuda tuvo su confianza en las promesas de nuestro Adonai, así porque fue contagiada por la fe de Elías. Por ejemplo, también observábamos en el libro de Números 23:19 que nuestro Adonai no es un hombre ni hijo de hombre para que mienta. No es ese hijo de hombre que puede arrepentirse. Él dijo, en una pregunta le dijo: ¿y no hará? Habló y no lo va a realizar. Así es, amigo, amiga. Tú y yo tenemos que confiar en que las promesas que ya están establecidas en la palabra de Dios fueron hechas por Dios, y la pregunta que nos tenemos que hacer es: si Dios lo ordenó, ¿no lo hará? Por supuesto que lo hará. Ahora, ¿qué te parece si me acompañas a revisar cómo es que aún en las situaciones más adversas y cuando hemos intentado todo, algo que no puede fallar jamás es la oración? Ante cualquier circunstancia adversa, cuando tú y yo ya hemos intentado todo, nos hemos acercado a doctores, a la ciencia, nos hemos acercado a nuestros propios credos, a nuestra forma de pensar, a nuestra propia forma de pensar, cuando ya hemos recurrido a todos nuestros recursos que pensábamos, pues es necesario caer profundo, tocar fondo, tocar piso y reconocer que lo primero y más efectivo que pudimos haber hecho es orar. Es la oración, sobre todo este tipo de oración intensa que podemos hacer en aquellas situaciones adversas, donde la respuesta de nuestro Adonai no estará tan solo a una simple respuesta, sino en darnos cuenta de que el tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo en el que estamos en medio de esta aflicción, es un tiempo de oración. Amigo, amiga, como sociedad, pues aún estamos viviendo los estragos, ya lo sabes, de esta enfermedad mundial, y muchos no han logrado seguir hasta nuestros días junto a nosotros. Muchos se nos adelantaron, muchos ya están en una mejor forma de vida. Claro, les vamos a extrañar, vamos a necesitarlos por siempre, pero el Señor siempre nos ha prometido que Él va a estar con nosotros en medio de cualquier circunstancia adversa. Así de que en estos momentos difíciles, para muchos en la salud, para muchos en lo económico, momentos difíciles para muchos en lo familiar, en lo moral, esta sociedad que, como siempre te comento, ha estado viéndose degradada, esta sociedad que se ha visto influenciada siempre por la mano del enemigo, que vive en medio de turbulencia, en medio de violencia, drogadicción, asesinatos. En medio de esta sociedad tenemos que clamar a Dios. Tú y yo tenemos que clamar a Dios para que alcance a todo aquel que necesite de Él, sobre todo aquellos que están elevando los índices delictivos. Tenemos que orar en todo momento por nuestras autoridades,
Independientemente de quiénes sean, si son hombres, mujeres, independientemente del color que sea, tú y yo tenemos la necesidad y la obligación de orar por nuestras autoridades, recordando que es Dios quien quita reyes y pone reyes, y estas autoridades que tenemos han sido puestas por Dios. La forma en la que la estemos percibiendo, eso es independiente. Tú y yo tenemos la necesidad, te repito, y la obligación de orar por nuestras autoridades. Solo así, a través de la oración, podemos hacer hincapié en que cualquier circunstancia, por más adversa que parezca, siempre habrá una solución. En medio de esta aflicción, yo lo único que puedo decirte, amigo, amiga, es tiempo de oración. En medio de estas circunstancias adversas que estás enfrentando, tal vez es tiempo de oración, pues hemos sido creados para vivir una vida en relación y comunión con nuestro Señor, una relación íntima, estrecha con nuestro Adonai, con el único y verdadero Dios viviente, como le dijo esta mujer de Sarepta a Elías, porque Elías lo había dicho primero, lo había pronunciado con autoridad: vive Dios, vive Jehová, Dios es el único Dios vivo. Y la voluntad de nuestro Dios, la voluntad de Jehová, la voluntad de nuestro Adonai es que pongamos nosotros toda nuestra fuerza y nuestra intención en nuestras oraciones. La voluntad de nuestro Adonai es que podamos relacionarnos con Él sin temores, sin tradiciones, sin sentirnos obligados de que podemos orar con Él en todo momento. Porque sí podemos hacerlo y no es una obligación y tenemos que sentirnos presionados. Simplemente es darnos cuenta de que es una relación y que, como toda relación, se basa en la comunicación. Tú y yo tenemos que mantener nuestra comunicación con nuestro Adonai en todo momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún otro intercesor entre Dios y los hombres más que nuestro Señor Jesucristo. Y la oración, amigo, amiga, la oración no es otra cosa más que un simple diálogo, un diálogo simple para que tú y yo podamos mantenernos en esa reunión con nuestro Dios, en esa religión con el Padre Celestial, sin dudas. Y podemos hablarle a Él y decirle cualquiera de nuestras necesidades, cualquiera de nuestras dificultades, cualquiera de nuestros problemas, cualquier angustia que estemos viviendo y también nuestras alegrías. Independientemente, tú y yo tenemos esta obligación y esa necesidad de fortalecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial. La oración nos da seguridad, nos afirma en nuestra fe, nos da fortaleza. A través de la oración tú y yo vamos a derribar siempre fortalezas espirituales del enemigo. A través de la oración tú y yo podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. A través de la oración siempre recibiremos nuevas fuerzas. Aun cuando la angustia te lleve a tus límites, aun cuando la angustia te lleve a pensar que tú ya no puedes más, aún en medio de esa angustia tienes que clamar a nuestro Señor y tienes que fortalecer tu relación, esa relación íntima, estrecha, que solo se logra a través de la alabanza, a través de la oración, a través de meditar en la palabra de Dios. La oración, amigo, amiga, claro que sí, tiene poder, es poderosa en Dios para orar con cualquier circunstancia. La oración tiene poder, pero para que la oración funcione, debemos comenzar a orar ya. Empecemos ya. Debemos simplemente hacerlo. Toma la decisión. Es que todo en esta vida es una decisión. Desde que Dios manda que abramos nuestros ojos, tú y yo nos enfrentamos a decisiones día con día. De las más básicas, desde las más elementales, hasta las más difíciles, hasta las más complejas. Decisiones desde simplemente levantarnos, asearnos, cambiarnos e irnos a trabajar. O decisiones de ser felices, de que al levantarnos, al Dios mandar abrir nuestros ojos, podamos vivir nuestra vida con integridad, con entereza, con una gran fortaleza que solamente nos puede dar el Señor. En Él somos fortalecidos. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 4:2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No tienen porque no piden. Para pensar y para reflexionar, la oración es la medida del reconocimiento del lugar que ocupa nuestro Adonai en nuestras vidas. ¿Sabes una cosa, amigo, amiga? Hermanos en Cristo, cuando hay una persona
que tiene una relación íntima y estrecha con nuestro Señor Jesucristo, se le nota en su semblante, lo puedes observar en sus ojos, puedes notarlo en su alegría, puedes observar su confianza, puedes darte cuenta de la entereza con la que enfrenta la vida a pesar de que esté viviendo circunstancias débiles. Él o ella siempre se mostrarán con una templanza y con una fuerza envidiables, porque aquel que tiene una relación íntima y estrecha con nuestro Señor se ve a través de sus ojos, se ve a través de su semblante y de su forma de hablar. Por ejemplo, veamos a nuestro hermano David en el libro de los Salmos 86, en los versículos 4, 6, 11, en los versículos 16 y 17. En el 4 dice: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levantó mi alma. Versículo 6, escucha, oh Jehová, mi oración, y estate atento a la voz de mis ruegos. En el versículo 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Afirma mi corazón para que yo tema a tu nombre. En el versículo 16 dice: mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Y en el versículo 17 dice: haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. La oración no es un peso, no es una carga, sino que alegra el alma. La oración no es un peso, no es una carga, sino que alegra nuestra alma. Así como dice el versículo 4, David oraba con mucha certeza, con confianza, con autoridad. David oraba a nuestro Adonai, y nuestro Adonai siempre iba a responder. Y podemos reconocer que como nuestro Adonai a lo largo de su vida, Él siempre respondió sus oraciones. Veamos también las escrituras de nuestro Yahshua HaMashiach. Él oraba hasta que la respuesta del Padre llegaba a su vida, hasta que la respuesta de Adonai llegaba siempre a su vida. Por ejemplo, bueno, ejemplos tenemos muchos, pero te voy a mostrar alguno. Se encontraba nuestro Señor en Getsemaní antes de ser entregado para la crucifixión. Y dice la Biblia que oró 3 veces hasta que nuestro Adonai le mostró qué es lo que tenía que hacer. Nuestro Yahshua HaMashiach nos enseñó en todo momento cómo es que tú y yo tenemos que orar y ser insistentes con nuestro Padre Celestial. Insistir hasta 3 veces como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y después de eso esperar en fe. Después de eso, esperar con toda nuestra confianza de que el Señor va a responder en el momento más oportuno, en el momento en el que más considere pertinente para nuestra situación. En el libro de Mateo 26, 44 al 45, dice: y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Señor Jesucristo ya había recibido el consuelo del Padre, había recibido la confirmación de que lo que Él tenía que hacer a continuación estaba aprobado por el Padre, y el Padre le estaba solicitando ser obediente. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo en un principio: si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí fue cuando nuestro Señor Jesucristo, después de orar esta tercera ocasión, vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Aquí recordemos que momentos antes el Señor Jesucristo había venido a ver a sus discípulos y les había llamado la atención porque se encontraban dormitando. El Señor les ordena que velen y que se esfuercen, que se mantengan alertas. Y después de esto viene el Señor Jesucristo y les dice: ya pueden descansar. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Cuando nuestro Yahshua HaMashiach tuvo que tomar la elección de los discípulos, dice la Biblia que estuvo orando toda la noche. En Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 13, en aquellos días Él fue a el monte a orar, y pasó la noche orando a nuestro Adonai. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Déjame te comento algo aquí, mi amigo, mi amiga, hermanos en Cristo. Discípulo es un aprendiz.
tú y yo podemos y debemos, y en verdad, si es que somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a ser como Él. Estamos aprendiendo primeramente su palabra, aprendiéndola en nuestro corazón, no para tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón. Aprendiendo su palabra no solamente para tenerla, el conocimiento de logos, sino para ponerla por obra hasta que se vuelva rema en nuestras vidas. De manera que el Señor nos llama a todos a ser discípulos. Y discípulo es todo aquel que es aprendiz de un maestro. En este caso, tú y yo debemos convertirnos en discípulos. Pero el Señor también a los mismos les llamó apóstoles, que apóstol significa enviado. Apóstol no es otra cosa que una persona que es enviada por otra. Un enviado lleva una encomienda. Tú y yo también hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo para ser apóstoles. Nos envió por todas las naciones, ir por todas las naciones, predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Dice hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a que hagan todas las cosas que yo les he mandado. Esto es un discípulo. Un discípulo es aquel que lleva la encomienda de alguien y es enviado a otra parte. De manera que el Señor Jesucristo llamó a los 12 y les llamó discípulos, pero también les llamó apóstoles. Y en el caso especial, cuando fue acorralado para dar una sentencia de muerte a la mujer adúltera, él estuvo esperando la respuesta de nuestro Adonai hasta que finalmente pudo liberar a la mujer de la muerte. Él aguardó en una especie de un acto de ironía para que todos los que estaban culpando a la mujer se dieran cuenta que ninguno de ellos era libre de pecado, y simplemente aguardó la respuesta del Padre. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo del 6 al 9, dice: Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yahshua, inclinando hacia el suelo su rostro, escribía en tierra con el dedo, y como si insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y que solo Yahshua y la mujer que estaban en medio nos muestra el ejemplo para que podamos seguir a nuestro Mesías. Él le daba el tiempo necesario a la oración hasta que nuestro Adonai respondía. Ahora, hubo una ocasión donde alguien me preguntó: pastor, ¿qué fue lo que probablemente nuestro Yahshua HaMashiach estaba escribiendo en el suelo con su dedo? La escritura no habla específicamente a esto, pero tú y yo podemos conectarnos con el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Y lo que muy probable estuvo escribiendo en el suelo fue una lista de pecados, sin asignarles nombres. Y los demás, al ir viendo que él había escrito el pecado de cada uno de ellos, ellos sintieron culpa y poco a poco se fueron retirando. Esto es tan solo una suposición. Pero, ¿qué hubiese hecho nuestro Señor Jesucristo? Yo te recuerdo algo, amigo, amiga. Nuestro Señor Jesucristo es un caballero y no avergüenza a nadie. Nuestro Padre eterno es un caballero y no avergüenza a nadie. Él sabe tu pecado, sabe tu condición, y aún así Él te habla, Él te llama a su regazo. Nunca verás que un profeta verdadero, un verdadero profeta de Dios te avergüence delante de la gente, porque el mismo Señor no avergüenza delante de la gente, a no ser que haya obstinamiento y necedad en no querer corregir el camino. Dice la palabra de Dios que entonces, al estar escribiendo, él volvió a inclinarse de nuevo hacia el suelo y él siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo nuestro Mesías, nuestro Yahshua HaMashiach, y la mujer que estaba en medio. Nos muestra el ejemplo para que tú y yo podamos seguir a nuestro Jesús, a nuestro Yahshua. Él le daba el tiempo necesario a la oración, hasta que nuestro Padre Celestial respondía. Nuestro Adonai
siempre responde las oraciones. El Eterno siempre nos responde. Nosotros oramos, no solo para que nuestro Adonai sepa qué es lo que nosotros necesitamos, sino que oramos para saber qué es lo que nuestro Adonai tiene para nosotros. David oraba, enséñame tus caminos. Y esa es la manera en la que lo debemos hacer siempre. Ahora, yo hoy puedo aconsejarte hacer algo más hermoso, algo más grande, ¿sabes? El Señor es el único que puede escudriñar todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, lo más profundos que estén en nuestro corazón. Muchas veces, tú y yo ya no necesitamos hacer peticiones por nosotros, porque si tú y yo presumimos de ser siervos o siervas de Dios, el Señor sabe nuestras necesidades y Él se encarga de nuestro sustento. Él se encarga de suplir todas y cada una de las necesidades. Lo que yo te recomiendo, más que estar pidiendo y orando por ti, es que te conviertas en un intercesor. Conviértete en una intercesora. Comienza a pedir por quien está enfrente, atrás, a los lados de ti. Comienza a pedir por otros. Comienza a pedir, pero con amor. Comienza a pedir con fe. Verás que de una forma milagrosa Dios se va a encargar de todo lo que tú necesitas. Así como David le decía, también puedes hacerlo, porque David le decía, enséñame tus caminos. Y esa es la manera en la que tú y yo debemos orar. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, repasemos algunos ejemplos de poder de nuestro Adonai en la oración. Por ejemplo, Moisés ora a nuestro Adonai y nuestro Padre Eterno abre el Mar Rojo. Después, Ana ora al Padre Eterno y nace Samuel, la petición de su corazón. El rey Asa ora y gana una batalla prácticamente imposible. Después, Daniel ora y ese siervo de Dios, después de orar, es salvado del foso de los leones. Nehemías ora al Eterno y el corazón del rey se ablanda. Elías ora y deja de llover. Eliseo ora y un niño es resucitado. La iglesia del libro de Hechos ora y Pedro es librado por un ángel. Veamos un ejemplo en la Biblia muy particular, la de un hombre llamado Jabes. Lo encontramos en Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Y dice así, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al nuestro Eterno, a nuestro Adonai, al Padre Celestial, al Rey de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviese conmigo, y me librares del mal, para que no me dañe. Y le otorgó nuestro Adonai lo que pidió. Él fue más ilustre que sus hermanos. Él clamó a nuestro Adonai y nuestro Adonai le dio todo lo que él pidió. Todo lo que Jabes pidió lo estaba recibiendo, pero Jabes pedía para poder compartirlo. Por eso yo te digo que tienes que ser intercesor. Tú puedes pedir para ti, o puedes pedir para otros, o puedes pedir para ti para poderlo compartir. Toda la oración de Jabes era en función de darle a otro. Ese debe ser nuestro corazón en la oración. No debemos ser egoístas, sino generosos. Tú y yo gozamos de un privilegio enorme. Somos hijos del Rey. El Señor nos dará todo lo que le pidamos en el nombre de Jesucristo. Ahora tú y yo tenemos que aprender a compartir todo lo que el Señor nos dé. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yahshua, el Hijo de nuestro eterno Adonai, retengamos nuestra profesión. ¿Qué significa profesión aquí? Profesión no es una carrera. Profesión es practicar nuestra fe. De manera que, porque nosotros tenemos hoy en día un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que lo hace en amor. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy quiero hacerte algunas preguntas para reflexionar. ¿Te acercas a Él confiadamente? ¿Qué significa esto? ¿Recurres a Él en la oración confiado? ¿Confiado en lo que tú necesitas? ¿Confiado en lo que tú vas a pedir? ¿Confiando en que le recibirás? ¿Te acercas así realmente al trono de su gracia? ¿Te acercas a Él confiadamente?
o porque me enseñaron que tengo que hacer eso, lo hago. ¿Eres hijo de Dios o eres un simple seguidor de alguna religión por tradición? ¿Te acercas confiadamente al trono de su gracia creyendo que vas a recibir todo lo que necesites? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de los versículos 16 al 18, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Adonai para con vosotros en Yahshua HaMashiach. ¿Quieres estar gozoso? Es la pregunta que te hago. ¿Quieres estar contento, alegre? Ora sin cesar, toma la decisión, sé feliz. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de nuestro Señor, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de nuestro Adonai, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yahshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Por nada estéis afanosos, si somos capaces de orar, sabiendo que nuestro Padre Celestial, que el Eterno y Todopoderoso, está en control, podremos estar en paz. Amigo, amiga, por supuesto que es posible vivir sin preocupaciones, vivir en libertad. En Cristo hemos sido llamados a vivir en libertad. Si entendemos el poder de la oración, es tiempo de oración. Si entendemos el poder que Dios nos da en nuestras manos, entonces hoy es tiempo de oración. Si entendemos que en la circunstancia que estamos, en esta circunstancia adversa, el Señor nos puso en esta época, en este lugar, en esta ciudad, donde tú te encuentres en este momento, Dios te puso para orar, Dios te puso para interceder, Dios te puso como Jabes. Tú te vuelves un Jabes, una Jabes en este momento, donde quiera que te encuentres. Clama al Señor, habla como Él, ora como Jabes, pídele que ensanche tu territorio, que mueva tus estacas hasta lo más lejano que sea posible. Esto será siempre posible de acuerdo a la fe que tú tengas. Yo te recuerdo que Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 nos dice: estad siempre gozosos. Yo inicio cada programa diciéndote: alégrate y gózate, porque este es el día que ha hecho Adonai. Alégrate y gózate, porque tenemos que estar siempre gozosos en todo momento, sin importar las angustias, las pruebas, las tribulaciones que estemos enfrentando. Debemos mantenernos llenos de gozo, porque recuerda, dos motivos. Uno, el ser feliz es tu decisión. Dos, el gozo que tenemos es por nuestra salvación. Gózate en tu salvación. Ora sin cesar. Pero, pastor, ¿es posible orar sin cesar? Por supuesto, pero ¿no tenemos que apartarnos de todo religiosismo? También te digo, por supuesto. El Señor nos ha llamado a libertad, libre de tradiciones, libre de religiones, libre de toda atadura, de toda ligadura. Una religión te ata, una religión te echa sobre ti una ligadura. Te vuelves preso, te vuelves esclavo de una religión, porque una religión, en el sentido estricto de la modernidad, es un grupo de personas controlando a otras personas. Tú y yo no hemos sido llamados a vivir en religión. El Señor no fundó ninguna religión. Pero ahora te explico algo que ya te he comentado en otras ocasiones. Religión es una palabra que proviene de dos vocablos, que uno es re y el otro es ligare. Re significa una vez más, también significa otra vez, significa de nuevo, y ligare significa unir. De manera que tú y yo podemos decir que hemos encontrado nuestra religión si en donde nos encontramos nos dicen que tenemos que huir de toda religión o de todo religiosismo. Pero más allá que eso, si donde nos encontramos nos dicen que lo único que deseamos y que tenemos que hacer es ser un grupo de personas que quieren tener una relación más íntima, más estrecha con Dios nuestro Señor. Ahora, si decimos que hemos encontrado nuestra religión, es porque nos hemos vuelto a unir al Padre, hemos vuelto a unirnos a Él, y nos unimos a Él a través de Cristo Jesús. Cristo es nuestra religión.
Cristo es el pegamento que nos une nuevamente al Padre. Cristo es el único que nos une nuevamente al Padre. Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y por eso es que la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18 nos dice: estad gozosos, orad sin cesar. Y nuevamente podrás preguntarme: pero pastor, ¿podemos estar orando en todo momento? Si estás diciendo nuevamente que tenemos que apartarnos de toda religiosidad, por supuesto. Podemos orar sin cesar en todo momento y no necesitamos estar postrados todo el tiempo en nuestra casa sin salir o en un altar. Podemos orar todo el tiempo en nuestras mentes, porque recuerda algo, amigo, amiga, es nuestro Adonai el único que es capaz de escudriñar todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos y nuestras emociones. Lo más profundo de nuestro ser lo conoce el Señor. Él es el único, no hay más, no hay más. Nadie más puede penetrar en nuestros pensamientos. De manera que tú tienes que llevar a tu mente, tú tienes que recurrir a tus pensamientos y tienes que traer todos esos pensamientos positivos de aquello que necesitas, o de aquella persona por quien necesitas pedir, de aquel vecino, de aquella vecina tuya que está en necesidad, que está en desgracia. Tú puedes traerla a tu mente, tienes que traerla a tu mente. Recuerda que tu mente es tu alma. Recuerda que tu alma y tu mente son tu corazón. Recuerda que es allí donde Dios llega y habla a tu conciencia. Tú puedes estar orando en todo momento. Orad sin cesar. Tienes que traer a tu mente, a tu corazón, todos esos pensamientos de amor, de paz, de bondad para tus semejantes, para tu ciudad, para tu país. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Adonai para con vosotros. Dad gracias en todo, amigo, amiga. ¿Sabes? Hay algo que yo siempre comento. Es hermoso cuando hay bonanza en nuestras vidas. Es hermoso cuando todo lo que sucede en nuestras vidas es positivo. Pero yo he aprendido a lo largo del tiempo que aquellas circunstancias que parecen estar lejanas de cualquier bonanza, que aquellas circunstancias que parecen ser dolorosas, que aquellas circunstancias que parecen ser muy difíciles, realmente al pasar el tiempo nos podremos dar cuenta de que esas son las verdaderamente buenas, que ese tipo de circunstancias que nosotros sufrimos, que padecimos, que nos dolió, esas son las que nos han hecho crecer mayormente. Todas estas circunstancias son las que evitan que tú y yo nos volvamos enanos espirituales. Y por todo tenemos que dar gracias a Dios. Por eso te repito, 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Adonai para con vosotros en Yahshua HaMashiach. Amigo, amiga, ¿quieres estar gozoso? Ora sin cesar. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de nuestro Señor en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de nuestro Adonai, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yahshua HaMashiach. Por nada estéis afanosos. Si somos capaces de orar, sabiendo que nuestro Padre eterno, que nuestro Dios todopoderoso está siempre en control, podremos estar en paz. Podremos tener paz. Amigos, por supuesto, es posible vivir sin preocupaciones si aprendemos a confiar en Dios. Si aprendemos a decir que nuestras vidas están en control de las manos de Cristo, de nuestro Yahshua HaMashiach. Si entendemos que el poder de la oración es tan fuerte. Si entendemos que nuestro Padre Celestial desea que nosotros confiemos en Él. Que no nos preocupemos porque hemos de comer, beber o vestir y calzar. Que digamos en todo momento y que lo gritemos a los cuatro vientos: mi sustento, mi completo sustento está en manos de Dios. Amigo, amiga, si tú has escuchado este mensaje hasta este momento y tú reconoces que necesitas la ayuda de Dios, ayuda para aprender a confiar, la ayuda de Dios para creer que todo es posible, la ayuda de Dios para creer que tus oraciones son escuchadas, la ayuda de Dios para entender que tú debes interceder por otros antes que pedir por ti, la ayuda de Dios para entender que Dios mandó a su Hijo, se envió a sí mismo, y que Yahshua HaMashiach nació aquí en la tierra, que creció y que murió como hombre, pero que al tercer día resucitó y que hoy se encuentra reinando a la diestra de Dios Padre. Si tú reconoces que Él murió por tus pecados
y que Él resucitó, y tú le dices que te perdone, que te arrepientes de tus pecados, el Señor lo hará. Dile: perdona mis pecados, Padre, te doy gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí allí en la cruz del Calvario. Ahí debí morir yo, ahí debí ser crucificado yo, ahí debí ser clavado yo, pero hoy te doy gracias por salvar mi alma. Hoy te doy gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, porque a través de Él, hoy yo y todos los que podamos creerlo, podemos ser salvos y tener la vida eterna en ti y en tu nombre. Así como dice el Salmo 37:5, amigo, amiga, yo te digo: entrega tu camino al Señor, confía en Él, y el resto Él lo hará. Yo te invito a que sigas clamando al Señor, diciéndole que tú crees en todas sus promesas. Dile que crees en todas sus promesas. Yo te aconsejo creer en todas, pero en este momento te recuerdo esta, que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas, y yo los aliviaré. Como lo encuentras en el libro de Mateo 11:29. Amigo, mira, yo creo en la ayuda de Dios, ¿y tú? Te invito a que creas cada vez más. Dile al Señor: sí quiero, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Amigo, amiga, no hay otra forma de hacer cambiar la sociedad y de hacer que crezcamos espiritualmente más que a través de la palabra de Dios y a través de estar orando. Recuerda que cada día de nuestras vidas cuentan mucho, y hay que vivirlas al máximo. Hay que aprovechar nuestras vidas al máximo, pero hay que hacer que cuente. Recuerda también que la Biblia nos dice en el libro de Romanos 10:10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, hoy mis amigos que están allá en casa escuchando estas ondas hercianas y un servidor, clamamos a ti con nuestros labios, con nuestra voz, para pedirte, Señor, que aligeres las cargas de todos, y sobre todo, Señor, que cada uno de nosotros podamos creer en ti para poder ser libres, verdaderamente libres. Hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Señor, con nuestra voz clamamos a ti. Te pedimos, Padre, por los enfermos en los hospitales, por los presos en las cárceles y por tu pueblo Israel. Te pedimos, Señor, que les cuides y les guíes en todo momento. Nosotros desde aquí les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, amigo, amiga, yo te invito a que hables con el Padre en este momento y que le digas que tu hijo, que su hijo unigénito, el que es como Él, el que es igual a Él, te envíe fuerzas, fortalezas para seguir adelante. Y como siempre, amigo, amiga, a esta hora el tiempo se nos ha venido encima, pero como siempre te digo, con mucho provecho. Cristo prometió regresar por su iglesia. Eso tenlo muy presente, amigo, amiga. Y ese día puede ser hoy. El asunto es que tú y yo tenemos que estar preparados en todo momento. Síguenos en Facebook, en La Voz de los Milagros, en las páginas Bendición Radio, La Voz de los Milagros, y también en Corban Radio. En YouTube tenemos un canal. Búscanos, suscríbete en Corban Radio, danos un me gusta y comparte nuestras publicaciones. Recuerda que cuando tú haces esto, nos ayudas a llegar a más personas, para que más personas tengan siempre a su alcance el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerda que para informes de la Academia de Música y la Universidad Teológica, el teléfono para pedir informes es el 664-136-0468. Amigos, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Yo me despido pidiéndole al Padre en este momento que te bendiga y te guarde. Le pido al Eterno que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti y que ponga en ti su paz. Recuerda que tenemos una cita los lunes y los miércoles en punto de las 7. Hasta la próxima. Continúa con nuestra programación de Bendición Radio.